Hablar ya de nuestra materia en sí, que es toxicología. Cuando hablamos de toxicología, estamos hablando de la ciencia que se ocupa de los efectos adversos a la salud que son causados por agentes químicos, físicos, biológicos en los organismos vivientes. Bueno, esta palabra viene de toxicón, que significa veneno, se estudiaban los venenos que se lanzaban en la punta de ellos desde la prehistoria, de la época de Paracelsus, que fue como el padre de la toxicología, se conoce que es la dosis lo que diferencia un veneno de un remedio. Entonces, cuando el tóxico llega al organismo, independiente de la vía de exposición, al entrar en contacto con las superficies epiteliales del aparato respiratorio, digestivo, de la piel, al cruzar esta membrana y al llegar al torrente sanguíneo, se considera que este tóxico penetró el organismo. Entonces la sangre transporta a los distintos órganos y en uno o en varios de ellos pueden causar un daño de tipo permanente. Esta cantidad de tóxico que penetra al organismo suele ser diferente a la cantidad que se inhaló o que se ingirió, ¿sí? Debido a que esta sustancia no siempre está 100% biodisponible. Ahí hay un término, biodisponibilidad. Entonces, la biodisponibilidad es la cantidad que tenemos disponible ya en el organismo, no es la cantidad que penetró, ¿sí? Entonces, el arsénico, por ejemplo, es ingerido en el agua, se absorbe prácticamente en su totalidad, pero se absorbe menos si su vehículo de ingreso es el suelo. Entonces, el arsénico no está igualmente disponible cuando es absorbido en partículas del suelo que cuando está disuelto en agua. Entonces, en este caso, para ingesta de misma cantidad de arsénico, una persona tendrá una concentración mayor en sangre cuando el vehículo fue el agua potable. Entonces, nuestro concepto de tóxico, estamos hablando de un veneno, como les dije, eran que lo que se aplicaba en la punta de las flechas, ¿verdad? De ahí deriva. Entonces, toda sustancia química física biológica que se administra en un organismo vivo y tiene un efecto nocivo sin importar la dosis. El estudio de estos es la toxicología. El tóxico es cualquier sustancia que a una determinada concentración produce un efecto dañino en el ser vivo. Entonces, la intoxicación va a ser el proceso fisiopatológico por la que el agente físico, químico, biológico causa el daño. Entonces, el concepto de tóxico es mucho más amplio de lo que es veneno. Porque cuando hablamos de veneno, estamos hablando de una sustancia cuya finalidad específica es causar daño, ¿sí? Y el xenobiótico es cualquier sustancia química que es ajena o al organismo o que no debería estar en él o que no se produce en él, mejor dicho. ¿Entienden los conceptos? Entonces tenemos tóxico, que es diferente a intoxicación. El tóxico sería la sustancia que produce el daño. La intoxicación sería el proceso fisiopatológico de este tóxico hasta causar el daño, ¿sí? Y hay que hacer una diferencia acá con hipersensibilidad, porque cuando hablamos de hipersensibilidad estamos hablando de una respuesta inmunológica alterada. Entonces, eso es inherente al organismo. Ya la toxicidad es inherente a la sustancia. Entonces, la intoxicación es el efecto perjudicial que se produce cuando una sustancia tóxica es ingerida, inhalada o entra en contacto con la piel, los ojos o las membranas mucosas como la boca, la vagina o el pene.
Entonces, una intoxicación se produce por la ingestión o por la inhalación de la sustancia tóxica. Ya el envenenamiento es la acción y el efecto de envenenar. Entonces, un envenenamiento puede producirse de una manera accidental o intencionada. La sustancia tóxica puede penetrar en nuestro organismo de diferentes formas, como vimos. En cuanto a la intoxicación, tenemos que tener en cuenta que también, antes de pasar esto, eh, es dependiente del tiempo para clasificar. Una intoxicación se considera aguda cuando del momento de la exposición pasaron menos de 24 horas hasta la aparición de los síntomas. Subaguda sería desde la exposición, pero menos a 28 días. Crónica es entre los 28, subcrónica entre los 28 días y los 90 días, 3 meses. Y crónica es cuando es mayor a 3 meses. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de otro término que parece así algo del día a día, pero tenemos que entender bien qué significa. Cuando hablamos de dosis, estamos hablando de la cantidad de sustancia química por unidad de peso. Entonces, dosis se refiere a la cantidad de una sustancia que es ingerida, inhalada, absorbida a través de la piel y que realmente está en el cuerpo. La cantidad de material que ha entrado en el cuerpo o la concentración del alimento. Entonces, acá la dosis puede ser una dosis terapéutica, que va a ser la que se encuentra entre la dosis mínima y la dosis máxima, pero es la que necesito para conseguir el efecto que espero. Entonces, ese efecto que espero se llama dosis efectiva. Eso está relacionada con la terapéutica, que la dosis que esperamos tener un efecto. La dosis máxima sería nuestro límite máximo, hasta desde donde el cual esperamos tener un efecto ya dañino. Y la dosis mínima es es la mínima dosis que necesitamos para tener un efecto que esperamos. Cuando hablamos de dosis tóxica es cuando sobrepasa todo y ya puede causar efectos adversos secundarios. Entonces, la dosis puede ser efectiva, esto se hace en animales de experimentación y se habla de dosis efectiva 50, para que aprendan a leer los libros, ¿verdad? La dosis efectiva 50 es la cantidad de sustancia que produce efecto en por lo menos la mitad de los animales en experimentación. Ya la dosis letal 50 es cuando el efecto que produce es la muerte de la mitad de los animales en experimentación. Y cuando hablamos de concentración, estamos hablando de la cantidad de la sustancia y esto es expresado en peso o en moles también van a ver, por la unidad de peso o volumen. Entonces, las concentraciones son determinadas por medio de experimento de dosis y de respuesta en animales de laboratorio. Entonces, estos indicadores quedan de evidencia de los impactos potenciales de la exposición a largo plazo, a dosis de bajo nivel, ya sea en humanos, en animales como humanos. ¿Cómo se calcula esto? Hay un cálculo que se llama cálculo de dosis suministrada, es la de S, ¿verdad? Se calcula para todas las sustancias en el punto de contacto en las rutas seleccionadas como significativas. Entonces, esto se expresa en miligramos en contacto con el cuerpo por la masa corporal, kilo peso, día, que van a ver después cómo vamos a calcular un fármaco, miligramos, kilo peso, día. Entonces, va a ser el cálculo de la dosis suministrada. Las fórmulas que se usan para hacer el cálculo de la dosis suministrada que les dije nos va a dar el resultado en miligramos, kilo peso, día.
¿verdad? Usamos acá la concentración promedio durante el periodo de exposición, la tasa de contacto, la cantidad de medio contactado por unidad de tiempo, la frecuencia de la exposición, la duración, la masa y el tiempo promedio, ¿verdad? Es un término farmacológico que seguro que saben. Entonces, la dosis es lo que hace el veneno. Se mantiene que todos los químicos son tóxicos cuando la dosis es lo suficientemente alta. Como contraargumento, dice que la sensitividad a los químicos varía considerablemente dependiendo de la especie y en el estadio de su vida. Y a pesar de que hay una incertidumbre y para poder proteger la salud de la gente y del medio ambiente, algunos gobiernos adhieren al principio de precaución. Por ejemplo, la cafeína en la dieta humana normal no causa ninguna enfermedad. Sin embargo, si aumentamos 100 veces la dosis que consumimos a diario, esto puede ser letal. Otro ejemplo es el ácido oxálico. Esto se encuentra en la espinaca. Eh, ¿Cómo se dice espinaca? Bueno, que es inofensivo en cantidades que normalmente ingerimos en la dieta. Pero si consumimos entre 5 a 10 kilos de una sola vez, sin duda causa daño a nivel renal. Espinafre parece que era, del Popeye. No quiero hablar de límites todavía, Nicolás. Gracias, Viviane. Bueno, entonces, toxicidad, para no desconcentrarnos nomás. Toxicidad, entonces hablamos de cualquier sustancia química y esto depende de múltiples factores. Depende, uno, de la cantidad que entra al cuerpo de un individuo. Entonces, la toxicidad de cada tipo de sustancia química depende si es excretado por el cuerpo o si es almacenado en el hígado, en los riñones, en la grasa, en los tejidos. Bueno, entonces consideramos que es importante una dosis correcta de una medicina o de un suplemento vitamínico. A ver si están en Paraguay, vieron las noticias de hoy de una persona que falleció por intoxicación aguda por flúor. Vamos a debatir un poquito después. Bueno, entonces la vitamina D, eh, para que vean nomás cómo es importante saber la dosis que tenemos que suministrar. Vamos a hablar después de eso, no quiero desconcentrarme, voy a continuar. La vitamina D, entonces, es un nutriente importante que promueve la salud, pero si ingerimos dentro de las dosis recomendadas. La misma vitamina D es un químico altamente tóxico que al ser ingerido en exceso puede causar problemas en la salud, incluyendo cálculos renales, hipertensión, sordera y llevar a la muerte. La toxicidad en función al tiempo es como se evalúa. Entonces se evalúa en función de la magnitud, del tipo de efectos que ocasiona, de las dosis necesarias para producir estos efectos de las vías y del tiempo de exposición en periodos prolongados por ser resistente a la degradación química, biológica. Entonces, para considerar una sustancia como persistente es que su tiempo de vida media en agua sea mayor a 2 meses o que su tiempo de vida media en suelo o sedimento sea mayor a 6 meses. ¿Sí? El tiempo de vida media es el tiempo en el que una sustancia disminuye a la mitad de su concentración. Entonces, en función al grado, como ya les dije, la intoxicación puede ser aguda. Entonces, esto depende del tiempo de exposición al tóxico, de la dosis y de la concentración. La intoxicación aguda, entonces, es de corta duración. Entonces, ven con una absorción rápida del tóxico. Menor a 24 horas cuando se ven los efectos. Ya la subaguda es cuando hay exposiciones frecuentes o repetidas en días, en semanas, y la sintomatología es menor, o sea, es menos intensa, pero recurrente. Acá hablamos cuando la exposición es menor a 28 días. La crónica es la intoxicación que es repetida, prolongada en el tiempo.
mayor a 90 días, o sea, por plomo, por ejemplo. La toxicidad selectiva. Entonces, hay ciertas comidas, plantas, sustancias químicas que hacen enfermar, por ejemplo, a nuestras mascotas, pero no a nosotros, ¿verdad? Chocolate. Entonces, una sustancia química daña a cierto tipo de organismo sin causar lesiones en otra forma de vida, aunque coexistan, ¿verdad? No obstante, aprovechando justamente la diversidad biológica, es posible crear agentes, plaguicidas, insecticidas, que sean mortíferos para una especie, pero inofensivas para otras. La vía de exposición puede ser inhalatoria, por la vía respiratoria, ¿verdad? Cutánea, a través de la piel, digestiva, otras, mucosa, genital, etc. Entonces, esto hace que se clasifique. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las intoxicaciones? La intoxicación puede ser clasificada por su origen. Una intoxicación social, eh, abuso de alcohol, eh, de la marihuana. Entonces, hablamos de intoxicaciones sociales, las que son las distintas costumbres sociales y religiosas que llevan al uso y al abuso de muchas sustancias que pueden ocasionar intoxicaciones agudas o crónicas. Estos, estos tóxicos tienen como característica su influencia sobre las grandes masas de la población y su progresiva aceptación por parte de la sociedad, algunas de las cuales lo aceptan como un rito o como un signo de progreso, ¿verdad? Entonces, también puede ser de tipo profesional, que se produce por el uso de elementos químicos físicos propios de su profesión o de su oficio dentro del mismo, ¿verdad? Puede ser tipo endémica, cuando hay presencia de determinados elementos en el medio ambiente y trae como consecuencia la ocurrencia de las intoxicaciones, ya las propias del medio ambiente contaminado. Entonces acá es el resultado de una fuente contaminante creada por el hombre, como la combustión, los residuos de la industria, que estos son arrojados al aire, al agua, a la tierra. Bueno, en la época actual, que se podría calificar de inocua, por ejemplo, plástico, pasó a ser graves y grandes contaminantes que llegaron a romper sistemas ecológicos. Una vez lanzados en las aguas, hacen que se eliminen formas vivientes. Entonces, las concentraciones de residuos de industrias químicas, el aumento de los residuos de carbón, conlleva que los seres vivos sufran progresivamente la intoxicación que altera su salud y causa acortamiento del promedio de vida. Según su finalidad, por ejemplo, el doping, el uso irreglamentario o mejor, el de sustancias perjudiciales por el deportista con el deseo de aumentar su rendimiento. El peligro radica en que los efectos pueden llegar a ocasionar daños severos, cuando no la muerte del deportista o del animal, ¿verdad? En las intoxicaciones de tipo alimentaria, hay presencia de alimentos nocivos, en los alimentos, trae como consecuencia la intoxicación alimentaria. También esto puede ser de tipo bacteriano, de origen químico, la presencia de arsénico, plomo, mercurio, sustancias venenosas en algunos vegetales, hongos, algunos cardiotóxicos. Las intoxicaciones genéticas, sería una forma más apropiada de denominar como intoxicaciones por factores genéticos, porque estos son ocasionadas por alteraciones en el metabolismo normal de sustancia producida por cambios genéticos del paciente. Están las que se deben a las interacciones de medicamentos. Entonces, cuando se suministran varios medicamentos de forma simultánea. Según su etiología, puede ser iatrogénica, cuando es ocasionada por el mismo hombre, que de una forma no intencionada, a diferencia de la homicida o suicida, ¿verdad? La homicida, entonces, cuando hay una intención de ella de causar daño en una o más congéneres, implica, por tanto, la premeditación y la intención de causar perjuicio o muerte.
Las suicidas con fin de autoeliminación, o las accidentales, que es por imprevisión de las personas, por un descuido, por una ignorancia, ¿verdad? También la intoxicación puede ser de tipo accidental. Esto se ve generalmente en niños eh, por debajo de los 3 años, que son los más vulnerables a esta intoxicación accidental. Suele confundir, por ejemplo, los envases de lavandina con la de una bebida gaseosa. Entonces, acá tenemos de tipo accidental, se ve en niños, en ancianos y los ancianos confunden con medicamentos. Los pacientes suelen ser hospitalizados debido a errores en la medicación. También los trabajadores de tipo industrial debido a la exposición a los productos químicos. La tipo no accidental, entonces, cuando hablamos de una ingestión de forma deliberada. Toda sustancia ingerida en grandes cantidad puede ser tóxica. Eh, como, como decía Paracelsus, depende de la dosis. Entonces, las fuentes más comunes de tóxicos son los medicamentos, los productos de limpieza, los productos para la agricultura, las plantas, los productos químicos industriales, las sustancias alimenticias. Ya en el organismo, estos tienen efectos eh, eh, orgánicos, ¿verdad? Entonces, los efectos tóxicos pueden verse como daño a nivel de los tejidos o alguna otra modificación patológica, alguna lesión a nivel bioquímico, un efecto teratogénico, efectos en la reproducción, en la mutagenicidad, en la teratogenicidad. La pregunta justamente acá de Ligia, si las intoxicaciones por DDT pueden considerarse tipo endémicas, sí, estos pueden ser un efecto en el organismo. Pueden haber efectos de tipo irritante, reacciones alérgicas. Debe recordarse que las sustancias químicas se absorben y pasan a la sangre, luego siguen hígado, riñones, sistema nervioso, sistema reproductivo, entre otros. Entonces, los efectos pueden ser, a veces no podemos describir todos los efectos que puedan ser producidos por la gran cantidad de sustancias tóxicas. Timbel actualmente dice que los tóxicos conocen solo parcialmente los mecanismos de los efectos tóxicos de las sustancias químicas. También dice que para ser toxicólogo necesitas por lo menos 2 clases de 10 años cada una. Hay mucho por estudiar y mucho por saber de esta área. Entonces, la evaluación de riesgo para el organismo humano es difícil, es incierta, hay limitaciones que deben ser recordadas por el público, las industrias, los economistas, por quienes están involucrados en el proceso de legislación, por los toxicólogos. Los toxicólogos no pueden proveer todas las respuestas a las preguntas que el público muchas veces hace y aún el público muchas veces demanda seguridad absoluta con relación a los compuestos químicos. También tenemos las interacciones, entonces acá hay toxicidad de una sustancia que se incrementa o se disminuye por la exposición simultánea a otra o consecutiva con otra sustancia. Los efectos combinados también pueden ser aditivos, sinérgicos, potenciantes, antagónicos. El incremento de la toxicidad por interacción química se puede deber a varios mecanismos. Una sustancia desplaza a la otra en su sitio de unión a una proteína plasmática, incrementando su concentración en el estado libre. Una sustancia modifica el pH de la orina, modificando la excreción renal de ácidos y bases débiles. Una sustancia que compite por un mismo sistema de transporte renal puede afectar la excreción de la otra. Otra sustancia química es la alteración que puede hacer una sustancia a la biotransformación de la otra. Serían las interacciones. El efecto aditivo. Hablamos cuando la suma de dos respuestas de tipo individual, o sea, dos insecticidas organofosforados producen una inhibición aditiva de la colinesterasa. El efecto sinérgico es cuando es mayor que la esperada,
por la adición de la respuesta individual. El tetracloruro de carbono y el etanol son hepatotóxicos que producen una lesión hepática mucho mayor cuando son administradas juntas que la suma de las respuestas de cada uno produce si administramos por vía separada. Entonces, el efecto sinérgico. El efecto de potencia es cuando una sustancia que no es tóxica en un determinado órgano blanco, pero que cuando se agrega a otra hace que ésta se vuelva mucho más tóxica. El isopropanol no es tóxico para el hígado, pero cuando se administra junto con el tetracloruro de carbono, incrementa su hepatotoxicidad de este último compuesto. Ya el efecto antagónico es cuando dos sustancias administradas simultáneamente se interfieren mutuamente en sus acciones o una interfiere con la acción de otra. Las respuestas antagónicas son la base de muchos antídotos. ¿Se entiende eso, verdad? Esta puede ser funcional, químico, disposicional o receptivo. Otros términos que van a ver, hablamos de curva, dosis, respuesta. Entonces, cuando se obtiene una respuesta de una magnitud definida para cada dosis, dentro de un rango de dosis, se dice que la respuesta es gradual. ¿Sí? Es decir, que a diferentes dosis, de 1, de 2, se observan diferentes efectos, E1, E2, etcétera, que varía de forma continua y tienen un valor único para cada dosis. Esa es mi curva. Entonces, esto se construye graficando en las coordenadas los efectos causados por el organismo expuesto a la sustancia química y en la abscisa las dosis. Y me forma la curva. Entonces, hay compuestos que son peligrosos porque presentan una curva dosis-efecto similar a su efecto tóxico con efecto letal. De las preguntas, y es una pausita y voy a mostrarle otra cosa. Entonces, resumiendo un poco, aprendimos lo que es la toxicología. Tienen que saber definir. Hablamos de su origen, de quienes empezaron a manifestar al respecto. Las áreas de aplicación que estas tienen puede ser a través de la clínica, la analítica, alimentaria, laboral, regulatoria, etcétera, ¿verdad? El médico toxicólogo es un médico que está especializado en el tratamiento de estas intoxicaciones. Generalmente hacen medicina de emergencia, pueden ser también de pediatría, de salud pública, la medicina interna, terapia, forenses. Y las definiciones claves. Tóxico es toda sustancia o un elemento o un compuesto químico capaz de producir en un órgano o en un sistema de lesiones estructurales funcionales, pudiendo llegar incluso a producir la muerte. Entonces, todas las sustancias conocidas pueden producir un daño o pueden producir la muerte. ¿De qué depende? De la dosis. Eso me diferencia de lo que es un veneno. Entonces, la toxicidad es la capacidad de la sustancia de actuar ya de los efectos fisiopatológicos que estos van a producir. Entonces, de ocasionar daños en el organismo vivo. Esta es la capacidad, es intrínseca a la sustancia y puede ser modificada por la dosis administrada, la dosis absorbida, la vía de administración, la distribución. Entonces, la acción tóxica la ejerce mediante modificación de la función del organismo a nivel celular, bioquímico, que me va a dar lugar a una manifestación que conozco como el efecto. La contaminación como tal es la presencia del tóxico en el organismo o en el medio físico o en el ecosistema en la cual dicho tóxico no debería estar. Entonces, la presencia del tóxico hablamos de contaminación. Ya la intoxicación hablamos del conjunto de signos y síntomas que se desarrolla por la presencia del tóxico en el interior del organismo. Una vez que supera su dosis umbral,
La intoxicación puede ser de distintas etiologías, como ya vimos. Es un veneno, Marlon. Entonces, la intoxicación es el efecto. La intoxicación aguda, efecto rápido, corto, rápido, no superior a 24 horas y comienzan los síntomas. Subaguda, menos de 28 días, subcrónica, menos de 90, crónica mayor a 90. La crónica después puede ser por acumulación del tóxico, por acumulación de sus efectos. Vamos viendo. Entonces, la intoxicación va a ser el efecto. Según el tiempo de exposición, vamos a clasificarla y qué síntomas vamos a ver depende ya de eso. Generalmente en las agudas tienen síntomas mucho más rápidas, mucho más exageradas que en las crónicas, que son más insidiosos. Entonces, la intoxicación, el efecto, puede haber una toxicidad evidente, donde los signos de una intoxicación son de tal gravedad que la administración de una dosis inmediatamente superior puede suponer la muerte. Puede ser una dosis discriminante, es el nivel de dosis que se produce una toxicidad evidente, pero no muerte, pero los niveles son altos, ¿sí? Por miligramos por kilo peso. El efecto puede ser reversible, donde transcurrido un corto espacio de tiempo desaparece su efecto inicial. Puede ser irreversible, donde este efecto no desaparece con el tiempo. Puede ser estocástico, cuando hay una probabilidad de que produzca el efecto aumente con la dosis. Puede ser no estocástico, donde la intensidad o la gravedad del efecto no depende de la dosis. Entonces, hay algo entre peligro y dosis. La capacidad que tiene un tóxico a causar daño es lo que nos diferencia. Entonces, para evaluar ese riesgo, esa peligrosidad del tóxico, es que vamos a usar criterios. La dosis tóxica 50 es la dosis necesaria para generar efectos tóxicos en la mitad de los animales que fueron examinados, expuestos a este fármaco. Ya la dosis letal es la que produce la muerte. Y la dosis letal 50 es donde la mitad de estos animales en estudio eh, fue causada la muerte en ellos. Exposición me habla de las diferentes maneras de un ser vivo de entrar en contacto con el tóxico. Este ya dijimos que puede entrar por distintas vías al organismo, depende de la duración de contacto del individuo con el tóxico, el mecanismo por el cual se produjo dicho contacto, el mecanismo por el cual ingresó ese tóxico al organismo, la cantidad de sustancia que el organismo puede absorber, excretar. Puede ser única, puede ser múltiple, puede ser corto, puede ser largo plazo, puede ser de manera repetida, de largo, de mucho tiempo. ¿Sí? Es exposición. El riesgo está directamente relacionado con la exposición y es la posibilidad de una ocurrencia de un daño. Y se evalúa estudiándolo no solo a las características de la sustancia, sino a las vías de exposición y a los organismos que estuvieron expuestos. Leo sus preguntas. Palabras claves de hoy. Uno, obvio, definir toxicología, ¿verdad? Eso tienen que saber. A ver qué anoté acá. Saber conceptos de toxicidad, intoxicación, diferenciar intoxicación de hipersensibilidad, tiempos, diferenciar entre aguda, subaguda, subcrónica, crónica. En cuanto a dosis, conocer el concepto de dosis, diferenciar si la dosis es terapéutica, efectiva, máxima, mínima, tóxica. ¿Qué significa? Dosis letal 50. ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando hablo de peligro, dosis? Y saber interpretar estos conceptos. Leo sus preguntas, es un poquito de pausa, acaba de tomar agua.